Sus invitados, Laura Daniela. Sí, pues Juan Pablo, como usted lo menciona, ayer con 83 votos la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición que pide pues que Colombia reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pero además de eso que se condene el que ellos llaman el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. Por eso pues nos conectamos a esta hora con la senadora Sandra Ramírez de Comunes. Bienvenida a la W. Buenos días, Sandra. Buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy pendiente de lo que podamos hablar en este espacio tan importante que ustedes nos permiten. Sí, pues también saludamos a esta hora a la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Ella fue una de las autoras de esta proposición que se presentó y se aprobó en la Cámara de Representantes. Bienvenida a la W. Gracias, Laura. Buenos días para ti, para la senadora, para la mesa y para toda la audiencia. Sí, pues senadora Sandra Ramírez, mire, esta proposición le pide al presidente Gustavo Petro reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y, como lo mencionamos, pues también rechazar, digamos, esos resultados del pasado 28 de julio que señalaron pues que Nicolás Maduro sería el presidente electo de ese país. ¿Usted considera que con esta proposición el presidente Gustavo Petro debería caminar hacia esa vía, es decir, debería reconocer Colombia a Edmundo González como presidente electo de ese país? Bueno, Laura, perdóname que te diga Sandra. Laura, buen día. Bueno, mira, con respecto a eso, si nosotros hablamos como personas comunes y corrientes, tenemos la opción de opinar sobre otro país, pero estamos hablando como congresistas y tenemos esa investidura, ya eso nos cambia totalmente el panorama. Esa proposición aprobada ayer por 83 votos en Cámara de Representantes pues no es vinculante con la presidencia de la República. Es un hecho político sí que genera la Cámara de Representantes, un hecho político que no es vinculante. La Constitución política consagra cuáles son las funciones del Congreso y cuáles son las funciones del presidente de la República y qué controla el presidente de la República. Ahora, yo aquí me atrevo a decir con todo respeto de que hoy se le quiere dar un reconocimiento a Edmundo González como hace unos años se le dio un reconocimiento por parte del Centro Democrático al señor Guaidó, que resultó un total fiasco y que hizo quedar muy mal a Colombia, por ejemplo. Y lo otro, tercero, sería de muy mal gusto que aquí vinieran los asambleístas de Venezuela a inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país. Me parece que eso es una falta de respeto y además darle al pueblo venezolano su autonomía, su autodeterminación, como nosotros los colombianos también tenemos ese mismo derecho. Entonces, sí es un hecho político que genera la Cámara de Representantes, que no es vinculante, con el que debería de cumplir el señor presidente. No es vinculante. Es un hecho solamente del Congreso. Claro, senadora Sandra Ramírez, pero sin embargo, pues otras instancias internacionales e incluso otros estados han resuelto, pues reconocer a Edmundo González como presidente electo de ese país. ¿No cree que de alguna forma no hacerlo pues estaría validando lo que algunos pues han señalado como una dictadura en Venezuela y un irrespeto a las decisiones que tomó ese país el pasado 28 de julio? Sí, senadora. ¿Para mí? Senadora, sí, senadora. ¿Para mí? Sí, gracias. Mira, sí, nosotros respetamos, ante todo el respeto por lo que por lo que digan organismos internacionales, por lo que digan otros países. Pero sí, desde aquí ya, como senadora, sí respetar esos instancias y mecanismos que tiene el pueblo venezolano es muy importante, porque de ahí parte el respeto también hacia nosotros como nación, a los mecanismos e instancias que nosotros tenemos. El pueblo venezolano tiene mentes brillantes como las hay aquí en Colombia. Y esas mentes brillantes se han dado mecanismos que nos conciernen a nosotros, por supuesto, el respeto a la autodeterminación y autonomía de ese pueblo. Sí, representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical, pues la misma pregunta que le hacíamos a la senadora de Comunes, con esta decisión de la Cámara de Representantes que aprobó la proposición, ¿el presidente Gustavo Petro debería reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela o esta decisión pues no es vinculante, como ya lo ha mencionado en este espacio?
No, Laura, la decisión no es vinculante. Aquí lo que estamos haciendo es extendiéndole una invitación al gobierno de Colombia, al gobierno de Gustavo Petro, para que reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y pues que rechace el fraude electoral, porque pues hoy lo que vemos, por supuesto, es que no ha sido posible que el régimen de Nicolás Maduro demuestre que ganó las elecciones. Se están pidiendo unas actas desde que fueron las elecciones en Venezuela y hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha podido demostrar que ganó las elecciones en Venezuela. Aquí también con esta proposición que aprobamos las mayorías en la Cámara de Representantes, no sé por qué le molesta tanto a los aliados del gobierno y a la banca del Pacto Histórico que simplemente rechacemos la violación de los derechos humanos a la que está haciendo y a la que se está viendo sometida el pueblo venezolano, en que rechacemos precisamente esa persecución que está teniendo la oposición en Venezuela. Entonces no sé por qué les molesta tanto que se haya aprobado esto. Esto es un mensaje político. Tenemos esa competencia el Congreso, y creo que el Congreso, la Cámara de Representantes, no puede ser indiferente a lo que está pasando en Venezuela. Representante, ¿por qué cree usted que le cuesta al presidente Gustavo Petro hacer este reconocimiento a Edmundo González como presidente electo de Venezuela? Bueno, para mí es claro que el presidente Gustavo Petro es aliado del régimen de Nicolás Maduro. Vemos, pues, digamos, como ese vínculo que tiene el presidente con este gobierno, y pues hoy que lo único que estamos pidiendo es que precisamente se rechace todo lo que está pasando en Venezuela. Es que hay un fraude electoral, que es lo que estamos pidiendo en esa proposición, que se rechace. Es que el movimiento de María Corina Machado ha demostrado, y Edmundo González han demostrado con unas actas en mano de cómo se robaron las elecciones en Venezuela. No es posible que hoy el presidente siga guardando silencio, siga pidiendo unas actas que el gobierno venezolano del régimen de Nicolás Maduro no ha podido mostrar, y que pues siguen pidiendo unas actas que ya es claro que se robaron las elecciones. Entonces, para nosotros desde el Congreso sí es muy importante enviar este tipo de mensajes políticos, invitar al presidente y seguir insistiendo en la importancia de que Colombia, así como otros países ya se han pronunciado, se pronuncien, más porque todo lo que pase en Venezuela pues directamente afecta la democracia también en Colombia. Claro, precisamente en ese sentido, senadora Sandra, usted comparaba el tema de Edmundo con el tema de Guaidó, pero ¿no cree usted que marca una diferencia el hecho de que Edmundo González sí se sometió a unas elecciones, a un voto popular, que hubo unas actas que se publicaron por parte de la oposición, cosa que no hizo el oficialismo? Bueno, mira, Laura, yo estuve revisando unas actas que incluso publicaron por internet y extrañamente no les encontré firma, y con muchas observaciones, o con varias observaciones mejor. Segundo, es que yo sí pienso que allá hay un Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que son mecanismos, y esos son los mecanismos que se ha dado el pueblo venezolano, el gobierno venezolano. Y ese mecanismo, esos dos mecanismos, confirmaron el triunfo del presidente Maduro. Que la oposición no le haya gustado esos resultados, pues es saber ellos cómo entonces revisan qué pasó y el por qué no se ganaron esas elecciones. ¿Por qué Edmundo González no llegó al tribunal? Por ejemplo, hay una cosa muy significativa que hay que tener en cuenta. ¿Por qué cuando lo citan Edmundo González no llega al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela a llevar las actas? ¿Por qué? Eso sí deberíamos de preguntarnos. Entonces aquí sí vamos a hablar de ese tema, que es cosa que ellos deben de resolver allá. Porque nosotros Sandra, tenemos aquí nuestra casa, claro, tenemos ponernos a revisar la casa ajena, cuando la nuestra está como un poquito patas para arriba, así, pues es muy difícil. Senadora Sandra, perdóneme. Señor. Le habla Juan Pablo Calvás. ¿Con quién? Senadora, pero bueno, Juan Pablo, usted me puede decir, ahora que usted pues plantea estas inquietudes sobre lo que debería revisar la oposición, ¿por qué razón el Consejo Electoral de Venezuela no presenta las actas que ellos tienen? Bueno, es que esos son mecanismos allá. ¿Qué hacemos nosotros, Juan Pablo, aquí, reclamando desde aquí que no nos corresponde?
Ellos tienen allá una sociedad, tienen un pueblo que hay que presentarle. Como nosotros aquí nos toca también seguramente en un futuro presentar nuestra gestión como congresistas. Como usted dice que los opositores tienen que demostrar que ganaron, ¿por qué el señor Maduro no demuestra que ganó y por qué no presentan las actas? Y si no presentan las del Consejo Electoral, ¿por qué no presentan las de los partidos que tenían a Maduro más de 10 veces en el tarjetón? Y que hayan hecho, me imagino, la misma tarea juiciosa de recoger las colillas de las actas en los puestos de votación. ¿Por qué no se hace eso? Mira, pero es que nosotros nos seguimos, Juan Pablo, por la confirmación que hace el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Esos son sus mecanismos, o que vengan de allá y aquí nos corrijan a nosotros las falencias que tenemos, no nos gustaría. Entonces, que ellos resuelvan. Ante todo eso es la autonomía de ellos. Porque igual que aquí en Colombia, la registraduría, aquí en Colombia los resultados que da la registraduría, a muchos no nos ha gustado, a muchísimos no nos ha gustado, y no hemos acudido al gobierno de Venezuela para que venga a resolvernos ese caso. Senadora, aquí tenemos nosotros como comunes observaciones en las elecciones pasadas de lo que nos ocurrió. Claro, y es cosa que resolvemos nosotros acá. Acuérdese usted de las elecciones pasadas, cuántas curules recuperó el pacto histórico gracias a los observadores electorales que recogieron los datos puesto por puesto. Juan Pablo, nosotros estuvimos en Corferias y fue un trabajo que hicieron técnicos y funcionarios de partido que se pusieron a buscar todas las inconsistencias en las actas. Eso lo hicimos aquí, se hizo en Corferias. Yo te cuento más, hubo gente muy solidaria que incluso le llevó comida a los muchachos que estuvieron ahí trabajando. Sí, representante Carolina Arbeláez, pues claramente que el Congreso pida reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pues sería un mensaje político, digamos que vaya en esa vía para que Colombia pues se una a otros estados y también a otras instancias internacionales. Pero no obstante, pues hay que mencionarlo, en su momento cuando se reconoció a Juan Guaidó, pues fue un reconocimiento que se quedó en el aire. De hecho, el comercio exterior y otros temas pues se siguieron haciendo a través de Nicolás Maduro. Digamos, ¿cómo podría de alguna forma este reconocimiento a Edmundo González reconocer la situación que vive Venezuela en este momento en términos prácticos y no políticos? Porque pues más allá del mismo reconocimiento, pues esto posiblemente no resuelva nada. Mira, Laura, es que yo creo que son dos momentos completamente diferentes. Aquí lo que vemos es que hoy la oposición pudo demostrar que ganó las elecciones en Venezuela con unas actas, que ganaron en todo el territorio, casi que en todo el país y en todas las regiones. Entonces, aquí lo que nosotros estamos pidiendo en esta proposición es precisamente que se reconozca esa victoria. Aquí, independientemente del pasado, de lo que se pudo haber pasado con Guaidó, que estoy de acuerdo en pues que en últimas esto fue un saludo a la bandera. Hoy lo que está pasando en Venezuela es completamente distinto. Miren, la gente está cansada. Hoy lo que vemos es un régimen, una dictadura persiguiendo a la oposición. Es que ya son más de 2.500 presos políticos en Venezuela, con una operación Tuntún que lo que busca es ir hasta la casa de todo el que marcha, ¿me escuchan? Sí, representante. Allá, de todo el que marcha para llevárselo, para torturarlo. Hay denuncias de violencia sexual. Entonces yo, cuando escucho a la senadora, pues prácticamente decir y argumentar que pues no hay que meterse en los asuntos internos de Venezuela, pues lo que veo es que intenta justificar precisamente la dictadura y el régimen de Nicolás Maduro. Y no es por nada diferente a que el gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico y todos sus aliados se sueñan con que Colombia tenga una dictadura liderada por ellos. A eso vamos, a eso nos quieren llevar. Lo que pasa es que los colombianos no lo vamos a permitir, porque aquí las instituciones sí son fuertes todavía y creo en las instituciones de Colombia. Lamentablemente lo que está pasando con las instituciones de Venezuela es que son completamente dominadas por el régimen y el dictador Nicolás Maduro. Sí, pues agradecemos a la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes y también a la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical por conectarse a esta hora con nosotros en la W.